Huellas de experiencia cristiana, de Luigi Giussani. Capítulo 3. El don del Espíritu. 1. La experiencia de lo divino. Vosotros no podéis entender ahora. Cuando venga el Espíritu, Él os enseñará y persuadirá de todo lo que os quiero decir. Los apóstoles se habían encontrado casualmente con una realidad excepcional, fascinante, profundamente persuasiva, y la aceptaban, pero no se daban cuenta completamente de lo que significaba. De ella conservaban y respetaban las palabras, pero les daban a éstas la medida de su concepción de las cosas, sin suponer lo que ocultaban dentro. Repetían las definiciones que él daba de sí mismo, sin captar exactamente su misterio. San Pablo pone una lúcida comparación. El animal se da cuenta de la presencia del hombre y reacciona a su comportamiento y a sus gestos, y sin embargo no capta la realidad encerrada en ella. Permanece al margen de la realidad que reflejan. No comprende. El animal carece de la sonda para descender al abismo del pensamiento y del amor. No tiene el instrumento adecuado para captar el misterio de un mundo diferente. El animal carece del espíritu humano. Por eso le es extraño, aunque se acurruque a sus pies, se frote en sus piernas o le lama la mano. Le falta la connaturalidad con el hombre. Así, concluye San Pablo, tampoco la realidad divina puede captarla nadie fuera del Espíritu de Dios. A Cristo le ha encontrado verdaderamente solo quien posee su Espíritu. Si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de los suyos. Por tanto, es un extraño, un incapaz de descubrir su hechura íntima, su naturaleza secreta, alguien que no puede familiarizarse con su misterio. Sin el advenimiento de su Espíritu, el hombre puede encontrar en Cristo a un tipo grande, una figura humana excepcional, rebelde a cualquier reducción categórica, tal vez extraña, irresistiblemente persuasiva para el común esperar de los sencillos, entusiasmante para la frescura energética de los hombres apasionados por la justicia, peligrosísima para las formas responsables del orden establecido. Todo esto fue para sus contemporáneos. O bien puede verlo tan grande como para parecer quizá un mito dramático y conmovedor. Y esto puede ser así por la escéptica desesperación del hombre de hoy. Pero sin el advenimiento de su Espíritu, el hombre, los apóstoles o nosotros, se queda en el oscuro límite de estas perspectivas. Para el hombre, Cristo permanece como un rostro enigmático y misterioso. Sin el advenimiento de su Espíritu, Él queda como otra llamada a la dolorosa espera humana, intensamente destacada entre el bosque de las otras voces. Pero la clave interpretativa sigue todavía en el ambiguo límite del corazón, en el melancólico límite del pensamiento del hombre. De este modo, Cristo sería un nuevo objeto que afrontar, un nuevo riesgo que correr a ciegas, no un nuevo criterio, otra luz, finalmente nueva, porque toda la existencia consciente nos está gritando que el sentido de esta tierra nuestra está más allá de nuestro horizonte. Así el encuentro con Cristo permanece en la angustia de la experiencia puramente humana, y la visión de la realidad, nuestra cultura, sigue condenada al extravío en el enigma del ser y del destino, no liberada de su impotencia, no redimida. Pero un día, factus est, repente de coelo,
sonus tanquam advienitis spiritus vehementis hubieran sedentes, et repletis sunt omnes Spiritus Santo. Entonces de improviso comprendieron quién era aquel hombre que habían seguido. La experiencia de su encuentro con aquel hombre, de su larga convivencia con él, apasionada, ansiosa, incierta, de repente se plasmó en otra experiencia, absolutamente imprevista, desconcertante, la experiencia de la realidad divina, el encuentro, la convivencia con Dios, luminosa, segura, fuerte. Cristo así presente, así de concreto para nosotros, siendo uno de nosotros, es al mismo tiempo el más allá que resuelve el enigma de la existencia. Cristo es el sentido de la historia y el Señor del universo. Cristo es el punto de vista que explica cada cosa. La experiencia de Pentecostés constituye el advenimiento de la cultura cristiana, el descubrimiento definitivo de la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. El primer gesto que recuerdan los Hechos de los Apóstoles es la primera gran afirmación de esta nueva cultura, de esta nueva y definitiva visión de la realidad, no revelada por la carne ni la sangre, sino por el Padre que origina todas las cosas. Inmediatamente, en efecto, frente a gente venida de todas las partes del mundo de entonces, Pedro anuncia el descubrimiento de Cristo como la clave del plan de Dios. Es el grito inexhausto de esta toma de conciencia, el gran testimonio que penetra en el mundo y en la historia desde cada palabra de la primera predicación cristiana. Toda la experiencia humana es iluminada desde el punto de vista de Dios. Es el anuncio del criterio definitivo de la verdad, el advenimiento de la cultura definitiva. 2. La experiencia del don. La comunicación del Espíritu de Dios se llama en la liturgia Donum Dei Altissimi. No es un darse cuenta humano, una humana conquista, ni siquiera es una previsión humana, y mucho menos un derecho humano. Es puro don. De modo que la llegada del Espíritu de Dios a nosotros es un puro acontecimiento, una sorpresa total, un don absoluto. Solo hay algo comparable, la gratuidad abismal de nuestro mismo ser, de nuestra misma existencia. Pero ¿no sería don una cosa de la que no se nos diera su significado? Nosotros no reconoceríamos como don la vida y el universo si no esperásemos la revelación de su sentido. Por eso, el espíritu de Pentecostés es el don por excelencia, porque es Él quien nos arrastra adentro del misterio de Cristo, haciéndonos penetrar en la experiencia de esa persona que explica y resuelve toda nuestra realidad. Fides Mundi Lumen. Con el advenimiento de este don, la soledad humana se disipa, la experiencia humana ya no es una impotencia desoladora, sino una conciencia y una capacidad enérgica, como indica el fuego que fue signo de la venida del Espíritu, fortiter et suaviter. La oscuridad temerosa de la conciencia de los apóstoles se transforma en una lucidez animosa. Véanse sus primeros encontronazos con las autoridades civiles y religiosas. La existencia se llena de una inmensa certidumbre. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ellos ya no están solos, pues experimentan la promesa de Cristo. No os dejaré huérfanos. Verdaderamente el hombre ya no está solo, porque de ahora en adelante el grito más auténtico de la lucha de la existencia es el de San Pablo. Todo lo puedo ahora en aquel que me sostiene.
No es que el hombre pierda sus limitaciones y enfermedades, es que otro acompaña al hombre como gigante en su camino. Una nueva existencia se abre paso y en la fuente de esta nueva criatura, dentro de las frágiles venas humanas, se inserta misteriosamente el ímpetu irresistible de la presencia de Dios. La fuerza del hombre reside en otro, su certidumbre radica en otro. La existencia es un diálogo profundo, la soledad queda abolida en la raíz misma de cada momento de la vida. Existir es ser amados definitivamente. Él es fiel a su amor. Y abandonarse a ese amor definitivamente. Para mí, el vivir es Cristo. La existencia humana es una amistad inagotable y omnipotente. 3. La comunidad nueva. La soledad, tal como la hemos descrito, junta al hombre con los demás y le familiariza con ellos en la experiencia de la necesidad universal. La comunidad que surge así es como la única experiencia de abrigo, de dulzura pasajera, de seguridad concreta, para gente desorientada. Los intentos de remediar todo lo que sentimos que nos falta consisten en un trabajo ansioso, de resultados ambiguos y frágiles, que cada generación se atormenta en denunciar y cambiar, cuando, como a menudo sucede, la ira de buscar su vacío impulsa al hombre a desconsideradas impaciencias, a violencias amargas, a presunciones trágicas. La civilización humana crea de este modo comunidades con tramas tan precarias e ilusorias que parecen trampas en lugar de huellas para seguir el camino real. La superación de la soledad en la experiencia del Espíritu de Cristo no junta al hombre con los demás, lo abre de par en par a ellos desde la profundidad de su ser. La verdadera vida del hombre, el sentido de la experiencia de cada uno, es Cristo. La vida y el sentido de todos es una sola realidad. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. La comunidad se convierte en algo esencial para la vida misma de cada uno. La solidaridad humana se transforma en iglesia. El nosotros resulta plenitud del yo. Sabemos, hermanos, que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos, escribe San Juan a los primeros cristianos. Una unidad tan absolutamente imprevisible como indisoluble hace de la Iglesia la redención de la comunidad humana, el ideal realizado de la comunidad. Que todos sean una sola cosa, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La certidumbre del camino y la fuerza del espíritu animador genera en dicha comunidad una concienciosidad sin pausa. Deberéis dar cuenta de toda palabra ociosa. Una laboriosidad indomable. Meditemos nuevamente la parábola de los talentos, donde la dedicación llega hasta la muerte. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Una fecundidad y una intensidad de obras, un orden íntimo, surge desde lo profundo de la vida de la comunidad, nacida del advenimiento del Espíritu. Yo te conjuro delante de Dios y delante del Señor Jesús, que vendrá a juzgar a vivos y muertos, por su aparición y por su reino. Anuncia la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, amenaza, exhorta, con incansable paciencia y con la preocupación de instruir. 2 Timoteo capítulo 4. Esta vigilante pasión por el tiempo, por las cosas, por las personas,
recrea la convivencia de los hombres entre ellos y con las cosas. La comunidad cristiana inexorablemente crea una nueva civilización. Y cuanto más precisa es la fidelidad al Espíritu de Cristo, tanto más se experimentan las tramas de esta civilización como caminos ideales y definitivos. El encuentro con cualquier comunidad cristiana que trate decididamente de vivir en el nombre de Cristo muestra inevitablemente un modo de convivencia, un clima y un ritmo humano tan distinto del usual que no puede dejar de impresionar a quien lo observa como algo nuevo, extraño, desconcertante, como ideal humano. 4. Autoridad única. La autoridad suprema es aquella en la que encontramos el sentido de toda nuestra existencia. Jesucristo es esta autoridad suprema, y su Espíritu es quien lo hace comprender, abriéndonos a la fe en Él y a la fidelidad a su persona. Como el Padre me ha enviado a mí, así os envío yo. Los apóstoles y sus sucesores, el Papa y los obispos, constituyen en la historia la continuación viva de la autoridad que es Cristo. En su dinámico sucederse en la historia y multiplicarse en el mundo, el misterio de Cristo es propuesto sin descanso, clarificado sin errores, defendido sin compromisos. Ellos constituyen, pues, el lugar donde la humanidad puede alcanzar el verdadero sentido de la propia existencia, con profundidad evolutiva, como en una fuente segura y continuamente nueva. Lo que el genio es al grito de la necesidad humana, o el profeta al grito de la humana espera, son ellos al anuncio de la respuesta. Pero igual que la respuesta auténtica es siempre incomparablemente más precisa y concreta que la espera, inevitablemente vaga o sujeta a ilusiones, así ellos son como roca definitiva y segura, infalible. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Su autoridad no sólo constituye el criterio seguro para esa visión del universo y de la historia, que es la única que agota su significado, sino que también es estímulo vivo y tenaz para una cultura auténtica, sugerencia incansable de una visión total, condena inexorable de cualquier exaltación de lo parcial y de toda idealización de lo contingente, esto es, de todo error y de toda idolatría. Su autoridad es, por tanto, la guía última en el camino hacia una genuina convivencia humana, hacia la verdadera civilización. Allí donde esa autoridad no está viva y vigilante, o bien es combatida, el camino humano se complica, se hace ambiguo, se altera, se desvía hacia el desastre. Aunque el aspecto exterior parezca potente, florido, sagacísimo como hoy día. Donde esa autoridad es activa y respetada, el camino de la historia se renueva con seguridad y equilibrio hacia aventuras más profundas de genuina humanidad. Aunque las técnicas de expresión y convivencia sean vastas y duras. Conviene subrayar una observación importante. Fue el don del Espíritu el que hizo evidente a los apóstoles el valor de Cristo como camino, verdad y vida. Y eso hizo posible en ellos aquel abandono consciente y luminoso que constituyó la raíz de su irresistible coraje y de la vehemente seguridad con que afirmaron a su Maestro frente a la cultura y la civilización de entonces. Todavía hoy, el don del Espíritu es el que permite descubrir el significado profundo de la autoridad eclesiástica como orientación suprema
para el camino humano. He aquí de dónde nace ese último abandono, esa conscientísima obediencia a ella, porque ya no es ella el lugar de la ley, sino el lugar del amor. Fuera del influjo del Espíritu, uno no puede comprender la experiencia de esa devoción definitiva que liga al fiel con la autoridad, devoción que se afirma a menudo en la cruz de la mortificación de una genialidad o de un plan de vida personales. De todo lo que hemos meditado un poco más arriba, podemos también concluir, por tanto, que sin el don del Espíritu, el hombre no sabe reconocer a los maestros de la verdadera civilización, y la humanidad no encuentra la fuerza y la sabiduría para construir un camino unitario, equilibrado y luminoso. 5. Padre nuestro. Fruto supremo de toda esta renovación, traída por el don imprevisible del Espíritu, es que el hombre se hace capaz de una nueva palabra y de un nuevo gesto. La palabra y el gesto son la expresión del modo con que el hombre ve, siente, afronta y se compromete con la realidad. La urgencia de las necesidades humanas, los inagotables intentos de satisfacerlas, la inevitable e intolerable perplejidad final, todo ello inspira, plasma y suscita continuamente el grito de la palabra humana o el compromiso del gesto humano. Grito y compromiso tan exigidos por la naturaleza como inciertos e imprecisos en sus términos, cuando la violencia no les da, además, la fijación o la obtusidad morbosa de la locura. El hombre tiende y aspira, pero no sabe a qué. El don del Espíritu y el descubrimiento y la aceptación del Cristo como centro de todas las cosas dan, finalmente, compromiso del hombre, a la palabra y al gesto, términos definitivos, una conciencia que llena la disposición de la razón y establece la premisa para una libertad plena, un objeto preciso y sin ambigüedades. La oración cristiana es el grito nuevo, la palabra redimida. Nosotros no sabemos lo que debemos pedir, es el Espíritu el que nos lo sugiere y nos hace gritar, Abba, Padre. La observación de San Pablo recuerda aquel estupendo documento humano y cristiano que es la primera parte del capítulo 11 de San Lucas. Un día, a solas, él rezaba. Cuando hubo acabado, uno de sus discípulos le preguntó, Señor, enséñanos a orar, como Juan ha enseñado a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, que tu nombre sea santificado, venga a nosotros tu reino, danos hoy el pan de cada día. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación. Y les añadió, si uno de vosotros tiene un amigo y viene a él a medianoche y le dijera, Amigo, préstame tus panes, pues un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo que darle. Y él respondiendo de dentro le dijese, No me molestes, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme a dártelos. Yo os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, a lo menos por su desvergüenza se levantará y le dará cuanto necesite. Os digo, pues, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, y quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si el hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará en vez del pez una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuántas más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? La aspiración del hombre se traduce en un tú, personal, conocido y preciso,
como el de la madre, y en una petición clara, exhaustiva, en una plena conciencia de la relación que media entre los términos del diálogo. Padre nuestro, venga tu reino, perdónanos nuestras deudas, líbranos del mal. Nadie puede decir Señor Jesús sino en el Espíritu Santo. Y la redención del gesto es el sacramento. Con él, el compromiso existencial no corre ya el grave peligro de emborracharse o de pervertir la ruta al intentar alcanzar la auténtica realidad mediante la enfrenta afanosa a la apariencia de las cosas. En el gesto del sacramento del signo sensible que compromete al hombre, le conduce con seguridad infalible a tocar la realidad divina. De ahí que ningún gesto humano realice con tan tranquila plenitud esa aspiración que empuja al hombre a la acción. Hay una consecuencia maravillosa de esta redención de la palabra y del gesto humanos, y es que la dimensión comunitaria nace en el corazón mismo de la palabra nueva y del gesto nuevo, de la oración o del sacramento, de tal modo que ya no se puede hacer una auténtica petición a Dios o un auténtico compromiso con Él, que no estén, al menos, implícitamente abiertos a toda la comunidad de su reino. La apertura comunitaria determina la verdad de la palabra y la justicia del gesto de cada cual. Cuando oréis, lo haréis así. Padre nuestro, venga tu reino. Todos nosotros somos una sola cosa, que participamos del mismo pan. La impotencia de felicidad constituye en nuestro camino común la sugerencia más aguda para vivir juntos. Pero mucho más profundamente nos hace descubrir que somos una misma cosa la revelación de que la felicidad de cada uno es una realidad común a todos. Idem Spiritus, idem Dominus, idem Deus. La liturgia es la expresión mayor de la novedad de la oración y del gesto de los que el Espíritu hace capaz al hombre. Ella genera la forma suprema de la comunidad terrena, donde cada uno es valorado en toda su plenitud, precisamente en la aceptación de la comunión universal de los hijos de Dios, y donde hasta la naturaleza material, el tiempo y las cosas, es asumida en una unidad de gesto que verdaderamente representa el comienzo de la redención de la misma naturaleza física de la que habla San Pablo. Nosotros sabemos que, en realidad, hasta aquel día, toda la creación gime como con dolores de parto. Por esta plenitud suya, la liturgia se convierte en el único lugar de genuina y completa educación para recibir el Espíritu y para seguir su acción transformadora.